Bueno, que sabéis un poquito de que vamos, yo creo que aquí la mayoría sabéis de qué va el tema, ¿no? Y no hace falta que explique. ¿Vosotros sabéis dónde está situado el Kurdistán, más o menos, y las distintas zonas que lo componen y tal, ¿no? Vale. Bueno, pues el Kurdistán, yo voy contándolo a mi manera, está situado en lo que llamaban la antigua Mesopotamia o la zona bíblica de lo que se llamaban el posible Edén, ¿vale? Entonces es sobre todo una zona muy agrícola, con muchos recursos naturales, sobre todo de agua, ¿vale? Y luego aparte se descubrió mucha riqueza petrolífera también, sobre todo en la zona de Irán y Irak, ¿de acuerdo? Esto lo voy pasando más o menos rápido, ¿vale? Bueno, se estima que hay una población más o menos, se dice que es el pueblo sin estado más grande que hay ahora mismo, que varía más o menos su población, ahí la estimación era más pesimista, dice que son 25 millones, 25, 30 millones las más pesimistas y las más alcistas, que son unos 45 millones de personas, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que como es un pueblo que no se ha hecho ninguna censo, porque en los países donde están no los reconocen como kurdos, y luego aparte ellos muchas veces tampoco quieren ser reconocidos como kurdos, porque por ejemplo si quieren acceder a administraciones públicas o alguna cosa de este tipo, pues es mejor que no sepan que son kurdos, o sea, pasar un poquito inadvertido, ¿vale? Bueno, están divididos en varios países, como he dicho, que son Turquía, que lo que significa que en Turquía hay casi la mitad de toda la población kurda vive en Turquía, y es precisamente una cuarta parte de la población que vive actualmente en Turquía y un 25% de la población que vive en Turquía. En Siria es una población muy pequeñita, que son 3 millones, en Irán son creo que unos 9 o así, o entre 9 y 11, y en Irak son unos 8 o 9. La situación política en los 4 estados es bastante diferente, entre otras cosas porque en Oriente Medio hay distintas etnias, por decirlo de una manera, aunque no me gusta utilizar las palabras etnias, importantes, que son la turcomana, que lógicamente viene más de la zona de Turquía, la persa, que viene más de la zona de Irán, y la árabe, que es sobre todo de la zona de Irak y Siria. Entonces, entre esas 4 etnias importantes, luego sería la cuarta en importancia, se podría decir que es la etnia kurda, aunque luego hay muchos tipos de etnias distintas, porque Oriente Medio, como he dicho, es prácticamente el florecimiento de la civilización salió de allí. Ellos la lengua que tienen o el idioma que tienen es el lenguaje indoeuropeo, aunque en realidad tienen 4 dialectos principales, aunque los más utilizados es el kurmanji y el soraní. El kurmanji más que nada utilizado en la zona de Turquía y Siria y tal, y el soraní utilizado sobre todo en la zona de Irán y un poco en la zona de Irak, ¿vale? Y luego ellos en principio la religión que primigenia que tenían ellos era el zoroastrismo, que es derivada de Zaratustra y tal, el poeta y filósofo Zaratustra, que es una religión que ya era anterior a las religiones abrahámicas y es bastante antigua a lo que fue el cristianismo, el judaísmo y más tarde lo que sería el islam. Lo que pasa es que en ese territorio, concretamente de Oriente Medio, pues prácticamente se islamizó todo y todo el proceso es mayoritariamente la religión suní, ¿vale? Hay 2 religiones mayoritarias o 2 vertientes religiosas mayoritarias dentro del Islam, que es la suní y la chií, que también es problemática en el tema de conflictos, ¿vale? Porque siempre se han estado enfrentando, aunque luego hay muchas vertientes distintas también, están los alewitas y hay más vertientes, pero bueno, las principales son
el suní y el chií. Luego dentro de las distintas, por ejemplo, estamos diciendo que por ejemplo el Daesh es suní. Lo que pasa es que no es lo mismo el wahabismo que intenta implantar Arabia Saudí y algunos países y el fundamentalismo islámico de algunos suní que el que puedan implantar, o el que procesan, perdón, la gente kurda y de otra gente. O sea, no es como todo, dentro de las religiones pues hay gente más radicalista o no radical, sino más fundamentalista y gente que no es tan fundamentalista, más o menos. Entonces, por ahí. En esta, estamos contando que en 1914-1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, ya hubo un pequeño acuerdo secreto que se llamó el acuerdo de Siquet y Picot, ¿vale? Que fue un acuerdo en el que ya prácticamente las dos grandes potencias imperialistas que ganaron la guerra pues ya se dividieron o hicieron pactos secretos para dividirse en intermedio, y en esos pactos entraba también una parte muy importante de lo que antiguamente había sido el Imperio Otomano, que se habían aliado con el ejército perdedor y bueno, y los quisieron dividir, ¿vale? En ese proceso pues hubo un señor que se llamaba Ataturk, que bueno, pues intentó recuperar lo que era parte de lo que le quisieron quitar en la Primera Guerra Mundial, y bueno, y consiguió recuperar gran parte de lo que era el antiguo territorio o el Imperio turcomano, ¿vale? En ese proceso, como los kurdos ayudaron a las fuerzas ganadoras a ganar la guerra propiamente dicha, entonces les prometieron que los iban a beneficiar con un acuerdo y los iban a reconocer. Porque claro, no estaban reconocidos porque entre otras cosas es una población que vive sobre todo en las montañas, que son nómadas y entonces pues no tenían muchos contratos entre ellos, o sea, prácticamente no tenían una forma de Estado ni un reconocimiento, como se puede decir, otros sitios, porque ya digo que son tribus nómadas y estaban bastante aisladas unas de otras, ¿vale? Entonces, con el descubrimiento del petróleo y con el resurgimiento del nuevo imperialismo otomano de Ataturk, pues las potencias cambiaron de planteamiento y decidieron que además, como habían descubierto mucha zona petrolífera en Kurdistán, que se supone prácticamente que si el Kurdistán estuviera unido sería la segunda potencia petrolera, aparte de la Arabia Saudí, sería por número de barriles y de explotación, sería Kurdistán. Y luego aparte de eso, la zona más rica, tanto de agricultura por los cultivos y sobre todo por el agua, pues estaba en la zona sobre todo del Kurdistán turco, que es donde está el nacimiento de los dos principales ríos, que son el Tigris y el Éufrates, ¿vale? Y luego también está rodeado entre las dos cordilleras montañosas más importantes, que son la zona del Taurus y Zagros. Las dos cordilleras más importantes son la zona del Taurus y Zagros. Entonces, prácticamente quitando la zona mesopotámica, que ya digo que era la zona del antiguo Edén, lo demás pues son zonas más desérticas y más áridas. Y entonces en el Tratado de 1923 se decide la actual partición del Kurdistán y se subdivide pues en los cuatro estados que están ahora. Estos cuatro estados, lógicamente, como he dicho, tienen diferentes políticas. En todos ellos han sufrido represiones y en todos ellos han sufrido genocidios, no reconocimientos, persecuciones, tierras quemadas, bueno, todo tipo de lo que es el colonialismo en general de todos los estados, ¿vale? Y más en esas zonas. Bueno, apuntes históricos. Bueno, pues la primera gran genocidio que se conoce fue un genocidio que fue en la zona de Basur, que bueno, en la zona de Basur no lo he dicho, pero son en Kurdistán, pues para no reconocer la zona o el
el territorio ocupado de sus territorios, pues ellos para distinguirse pues nombran los 4 puntos cardinales, que serían norte, sur, este y oeste. Entonces sería Basur, Bakur, Rojilat y Rojava. Lo hacen así pues para no nombrar por no decir el Kurdistán sirio, el Kurdistán turco, el Kurdistán iraquí, el Kurdistán iraquí, ¿vale? Entonces, en la primera gran genocidio que hubo fue en 1937-1938, donde hubo casi 80.000 muertos en la zona de Bakur, porque en 1923, cuando se creó más o menos el actual Estado turco, se les prometió que iban a estar, se les iba a conceder una federación y que se les iba a aceptar como kurdos, pero no se les aceptó. Y luego, aparte, en esa zona que vivía una etnia religiosa aleuita, y bueno, pues por problemas religiosos y diferencias religiosas se hizo un genocidio muy atroz, que no se sabe exactamente las cifras de las que se están hablando. Se dicen que de unos 80.000 personas, más o menos, pero que lo que sí que se sabe es que se metieron en distintas cuevas donde se refugiaron los kurdos y entraron allí con queroseno, los quemaron vivos, unas verdaderas barbaridades, que todavía están encontrando cadáveres por allí, por esas zonas. Y lo que sí que se sabe también es que durante 20 años esa zona fue totalmente... no dejaban pasar a periodistas, estaba totalmente oculta, ¿no? Para que no se supiera lo que había pasado allí. Hace poco el señor Recep Erdogan, el presidente actual de Turquía, reconoció el genocidio de Dersim, cosa bastante increíble, porque el genocidio de Armenia, en el que también participaron los grandes jefes de las tribus kurdas, por la que las tribus kurdas han pedido perdón, e incluso hay en algunas ciudades kurdas hay algún monumento reconociendo el genocidio, que fue la primera vez que se utilizó, según dicen, el término genocidio, que fue una limpieza étnica religiosa que se hizo en nombre de Turquía y también de una parte kurda, como digo. Y ese sí no la ha reconocido nunca a Turquía. Es más, hace poco lo reconoció, no sé si lo sabéis, lo reconoció Estados Unidos, y por el hecho de haberlo reconocido Estados Unidos tuvo un pequeño conflicto diplomático Turquía con Estados Unidos, porque claro, Erdogan no lo quiere reconocer y nunca lo ha querido reconocer, ¿vale? Luego hubo en 1960 hubo un desplazamiento de población muy importante en Siria. Y bueno, lo que pasó es que como hubo unos movimientos étnicos precisamente por problemas de Turquía, que se desplazaron hacia Siria, y hubo un desplazamiento de población kurda a Siria, en Siria lo que hicieron es que si no llevaban más de 50 años reconocidos allí esa población en kurda, no los reconocieron legalmente, o sea, quiero decir que no los reconocieron como sirios, no existían, ni eran alegales, ¿vale? No tenían ni derecho a estudio, ni podían desplazarse, porque no existían prácticamente. Entonces una gran población de kurdos que no eran ni kurdos, ni eran sirios, ni eran nada, ¿vale? Y eso lo que hicieron también es que fue, como no lo hicieron también, porque claro, esa gente que estaba ocupando unos territorios, al no ser reconocidos como sirios, pues se les podía desplazar y ocupar esas tierras y esos territorios y ponerlos o intercambiarlos por árabes afines al régimen, ¿vale? Luego en 1979 hubo una revolución islámica en Rojilat. En esa revolución islámica, pues se cambió de un régimen a otro, y en ese cambio participaron también gente del kurdos de Irak, entre otras personas el Barzani. Y bueno, pues les prometieron, como siempre ha pasado, que
les reconocerían ciertas cosas por haberles ayudado a hacer esa revolución islámica, que a mí me hace un poco de gracia, esa revolución islámica y tal, pero bueno, a la hora de la verdad, aunque colaboraron con el cambio de poder de un Estado teocrático a otro Estado teocrático, pero supuestamente más liberalizante y tal, pues no, al final el propio Barzani tuvo que salir por patas, huyó, y los que se quedaron allí pues fueron muy duramente reprimidos. Y bueno, pues a las mujeres se cuenta que las casaron con árabes, y a las que eran menores de edad las casaron con árabes, y cuando fueron mayores de edad pues las mataban y las mandaban a sus familias la dote, que era un saquito de arroz, porque en aquella época, lo cuento así como anécdota, en aquella época no se estaba permitido matar a menores de edad, ¿vale? Entonces a los hombres directamente, los que los pudieron se los cargaron y los escondieron, y a las mujeres pues los casaron con árabes, porque todavía sigue existiendo el matrimonio infantil en Irán. Y hace poco, hace el año pasado, hace 2 años, sí, hace año y pico, salió una ley que intentaron por parte de gente de Irán cambiar esa ley para que no se pudiera permitir las bodas con menores, y al final se derogó, porque es una cosa bastante común lo de los matrimonios concertados y matrimonios con menores en toda la zona de Oriente Medio, no solamente en Irán, pero vamos, en Irán pues también pasa. En Turquía no tanto, porque bueno, en Turquía era la zona más occidentalizada, o por lo menos eso fue lo que pasó antes de que llegara el señor Recep Erdogan, que ahora está haciendo una islamización muy fuerte, ¿vale? Y está volviendo a verse gente con el burka, o sea, con el burka no, con el sariz este que llaman y tal, en Turquía, y estaban volviendo a sufrir una fuerte islamización de Turquía, cosa que no pasaba desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? En 1990, a ver, que es que no veo. Sí, en 1986-89 hubo un genocidio muy importante en Irak, que fue precisamente que los que habían estado ayudando hubo un enfrentamiento entre Irán e Irak, y bueno, y Saddam Hussein dijo que el Kurdistán, el problema kurdo, era un problema importantísimo y no sé qué, y bueno, y utilizando armamento incluso alemán y europeo, pues utilizó armamento químico, y hubo un genocidio muy importante que murieron 5.000 o 6.000 personas. En unas fotos horripilantes si las buscáis por ahí por internet, y bueno, y es una cosa que todavía lo conmemoran los kurdos como un hecho bastante deleznable que ocurrió y tal. En 2004 se inició el levantamiento de Qasmisli en Rojava, que bueno, que lo contuvo el otro día someramente la mujer de esta, Anima Hussein, que lo que pasó pues fue que hubo un enfrentamiento de fútbol, y precisamente una parte del público que era árabe pues empezó a increparles con lo que pasó, a provocarles con lo que pasó precisamente con Saddam Hussein, que se los cargaron y tal. Y entonces bueno, empezaron a haber un enfrentamiento, y murieron varias personas en ese enfrentamiento en el campo, pero la policía no hizo nada. Luego salieron a la calle los kurdos y tuvieron varios enfrentamientos con varios incluso puestos de policía y tal. Volvieron a sacar al ejército a la calle, y bueno, hubo una pequeña batalla, una pequeña revolución, como dijo Anima Hussein, ¿vale? Y esa fue más o menos el problema, o una pequeña revolución que se creó, o enfrentamiento que hubo en Rojava. Lo que quiero decir es que en todas partes de Irán han tenido enfrentamientos fuertes, ¿no? Luego, en el 2013-2015, unas conversaciones de paz, en las que una vez que ya estaba Öcalan dentro de la cárcel prisión de Andali, ¿vale? Pues hubo una especie de acercamiento
que era un plan de 10 puntos de acuerdos entre los kurdos y el presidente o el AKP, o el partido de AKP, que luego después, como el HDP consiguió entrar en el Parlamento turco, porque el HDP es un partido pro-kurdo, que no solamente está por los kurdos, sino está también aparecen también grupos de izquierda, ecologistas, feministas, y bueno, consiguieron hacer una coalición, aunque la verdad que es fuertemente pro-kurda, ¿vale? Y bueno, y consiguieron entrar en el Parlamento precisamente para intentar implantar el modelo del confederalismo democrático. Pero en el momento que el señor Erdogan vio que habían entrado en el Parlamento y con eso se le suponía perder la mayoría absoluta en el Parlamento y quitar la posibilidad de hacer un Estado presidencialista, que era lo que estaba buscando él desde el principio, pues hizo un cambio de estrategia y bueno, hubo un par de atentados a los que acusó primero al Daesh, después tal, y bueno, y dijo que habían sido el PKK, volvió a los ataques hacia las montañas de Sinjar, y bueno, y volvió otra vez al enfrentamiento armado, ¿vale? Y entonces se repitió otra vez las elecciones, y en esta vez, aunque volvió a ganar HDP presencia en el Parlamento, Erdogan volvió a conseguir la mayoría necesaria que necesitaba. Luego eso también hizo que se creara un estado de excepción que ha estado durando prácticamente hasta que ganó Erdogan las presidenciales, y además lo dijo así con todo el morro: si gana las presidenciales, quitaré el estado de excepción. No sé si sabéis que bueno, en la zona de Bakú, en la zona de Turquía, pues hubo algunos ayuntamientos, bastantes ayuntamientos, que como eran de mayoría del HDP y bueno, y eran pro PKK y pro kurdos, se nombraron en la autodeterminación, o sea, se nombraron de rebeldía, ¿vale? Entonces ellos lo que hacían era intentar implantar su propio modelo de confederalismo democrático, y eso provocó grandes enfrentamientos entre el ejército turco y el HDP, o sea, perdón, y el AKP. Entonces quitaron a los presidentes o los alcaldes, pusieron gestores, entraron en las aldeas, bombardearon, hubo barricadas, destrozaron. Veis fotos de la zona turca en la que parece que estás en la zona de Siria de cuando el Daesh, porque también entraron a saco, incluso hubo un una matanza de una gente que se refugió en un edificio y los quemaron vivos y tal. Bueno, ha sido bastante durita el enfrentamiento que han tenido entre las milicias kurdas, porque las milicias kurdas no solamente son el YPG y el YPJ, las YPG y el YPJ son las más conocidas en la zona de Rojava, que son las más conocidas, pero en todas las distintas zonas que hay en Irán, Irak, Siria y Irak, hay otras milicias pro PKK que tienen sus propias unidades de defensa mixtas y unidades de defensa de la mujer. Lo que pasa es que bueno, son muchos nombres y no voy a estar metiendo nombres. Entonces esas milicias se enfrentaron al ejército turco y bueno, hubo muchas bajas. Y luego anteriormente a eso también en 1900, bueno, eso luego lo cuento más adelante, ¿vale? Por no entretenerme mucho. Bueno, intentos de independencia, voy un poquito más deprisa. En 1927 y 1930, en la zona de Bakú, se intentó hacer, como he dicho, un intento de república en la República de Ararat, que luego fue la que desembocó en la matanza de Dersim, ¿vale? Que fue después de que se viera que no iban a cumplir los pactos que supuestamente les habían prometido de una posible federación y un reconocimiento federal en la zona de Turquía, pues hubo Luego en la República
de Mahabad, como he dicho, en 1946-1947, nada más terminar la Primera Guerra Mundial, no, perdón, la Segunda Guerra Mundial, las milicias kurdas, que eran por aquel entonces eran prosoviéticas, bueno, pues ayudadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues implantaron allí una república, porque además en esa época Irán estaba aliado con los nazis, ¿vale? Entonces entraron allí, montaron una pequeña república y duró 8 meses aproximadamente, pero luego al final, cuando acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una serie de pactos, se dice, entre Irán y Rusia, porque Irán tenía mucho petróleo y tal, y para cual, y se retiraron los rusos y los dejaron, como siempre, abandonados, y entraron y, bueno, y los colgaron de las banderas y de los edificios como escarmiento por su posible rebeldía y para que nadie volviera a intentar una segunda rebelión, ¿vale? Y bueno, y fue la única república que ha tenido vida en el Kurdistán, ¿vale? Que fue en la zona de Irán. Luego, en 2013 y 2015, el AKP, en 2013, no, me estoy liando. Sí, en 1992 se establece el KRG Masur. Bueno, como he dicho, no toda la zona de Kurdistán defiende los mismos proyectos políticos. En la zona de lo que es Irak hay una fuerte rivalidad entre dos grupos tribales, uno que está en nombre de Talabani y otro que está en nombre de Barzani, pero como le habían ayudado a Estados Unidos a colaborar en la invasión de Irak, pues les ayudó a nombrar una pequeña autodeterminación, se puede decir, y un pequeño gobierno de facto. Y bueno, y están medio semiautónomos, incluso tienen embajadores y diplomáticos. Lo que pasa es que es un gobierno tipo Kuwait o algo así, que no tiene nada que ver con la política del confederalismo democrático. Ellos basan toda su economía en el petróleo y prácticamente los campos los han abandonado, no producen nada que no sea petróleo y basan el 100% de su economía en el petróleo. Y es un gobierno nespótico, que están siempre entre luchas entre el ejército, bueno, entre las propias fracciones de Talabani y Barzani, y tampoco se llevan muy bien con el confederalismo democrático. De hecho, cuando pasó que hubo un ataque del Daesh a una zona kurda, que lo sabréis todos, no me acuerdo ahora mismo, se me ha ido el nombre. Bueno, el caso es que atacó el Daesh a una población yazidí, que vivía pues entre la zona turca y de Irak y de Irán. Pues los pelmegas prácticamente se pusieron de lado y fueron las YPG, YPJ o las milicias pro-kurdas del confederalismo democrático las que hicieron un pasillo para que pudieran escaparse de ese genocidio atroz que hicieron, porque el Daesh a los yazidíes lo tienen ojeriza, porque dicen que los llaman los adoradores del diablo, porque bueno, tienen una cierta paralelismo entre la religión del bien y el mal y tal, y bueno, y lo llaman los adoradores del diablo. Y siempre han tenido una persecución muy fuerte, sobre todo por parte de fundamentalistas islámicos, ¿vale? Entonces, la gente del Kurdistán sirio los consiguió crear un pasillo, y a consecuencia de eso, pues luego el Daesh atacó Rojava, también en un intento lógico de intentar separar los dos futuros cantones, o sea, los tres cantones, porque hay 3 cantones en Rojava, o sea, perdón, en Rojava, que el cantón de Kobane, que es el que está en medio, y así aislar los otros 2 cantones, ¿vale?
Entonces, en ese proceso, como fue muy mediático lo de la liberación de los yazidíes, y hicieron ¿cómo se dice?, una resistencia muy valiente y muy tal, y se vieron solos, y pues Estados Unidos al final decidió, que fue lo único que decidió, ayudarles mediante bombarderos, bombardeando posiciones del Daesh, y gracias a esos bombardeos pues consiguieron salvar Kobane después de una resistencia de casi dos meses en las que murieron mucha gente, y fue ese bombardeo que sufrió Kobane prácticamente dejó el 80% de la ciudad de Kobane destrozada, que no fue una victoria bastante pírrica, que dicen, porque Kobane quedó totalmente destrozado. Incluso se plantearon si merecía la pena reconstruirlo o dejarlo como así, como si fuera un monumento. O sea, fue una cosa bastante atroz. Bueno, y voy a empezar a contar un poquito de qué va el confederalismo democrático y el PKK y tal, porque si no me enrollo con las cosas que más o menos creo que conocéis todos. Yo lo que pasa es que lo cuento de una forma... Ahí va, ya se ha ido esto aquí. Vale, a ver si llega lo del PKK. Vale, potencia rusa... Bueno, el PKK. En 1978 más o menos, un grupo de universitarios, no solamente kurdos sino turcos, pues bueno, pues en ese momento en el que estaba un proceso de la Guerra Fría y de descolonialismo, pues montan un partido que llamaron el Partido de Trabajadores del Kurdistán, en el que también participaban en principio mujeres, entre ellas la compañera de Öcalan, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, y que es turca, y también participó Sakine Kansit, que es una de las fundadoras del PKK, que más adelante sería asesinada en el 2016, si no me equivoco, junto con otras dos compañeras en París, ¿vale? Y es una de las fundadoras y de las mujeres más importantes del movimiento del PKK. En 1984, el Abdullah Öcalan, junto con otros guerrilleros, empiezan a organizarse en forma de guerrilla, porque en aquel momento se planteaban la liberación del Kurdistán mediante una forma de una guerra directa al Estado, como tipo Vietnam o los maoístas y tal. Y entonces tuvieron, además en una época en que hubo varios cambios de poder y dictaduras o intentos de dictaduras en el Kurdistán, en Turquía, y bueno, pues en 1984 fue el primer ataque que atacaron una comisaría turca, y a partir de ahí hubo un enfrentamiento muy duro entre el PKK y Turquía, ¿vale? En ese enfrentamiento también se dice y se sabe que participaron fuerzas extranjeras, entre otras cosas la Operación Gladio también estuvo allí, no sé si sabéis lo que es la Operación Gladio. La Operación Gladio, la más famosa, fue en Italia, que eran ataques de falsa bandera, pues precisamente para intentar acabar con todos los posibles movimientos revolucionarios, sobre todo comunistas, que surgían ante el intento de implantar el capitalismo neoliberal en todo el globo, ¿vale? Entonces en eso de la Operación Gladio también se crearon lo que se llamaban los Lobos Grises, que es un movimiento fascista turco y que todavía sigue existiendo y que tienen simpatía por Erdogan y por otro tipo de movimientos. Y Öcalan y un grupo bastante amplio de kurdos se tuvieron que retirar a las montañas de Sinjar, y bueno, allí Turquía también montó lo que se llamaron los Guardianes de la Villa, que los Guardianes de la Villa pues es un grupo de kurdos a los que los prometían, los hicieron funcionarios y para luchar contra sus propios, porque eran los únicos que conocían verdaderamente aquellas zonas montañosas y era la única forma de
de poder intentar acercarse y atacar al PKK, que eran las que estaban allí en esas zonas naturales protegidas y son los que conocían esa. Y luego aparte intentar romper un poco la sintonía entre los propios kurdos desde dentro, ¿vale? Entonces crearon esas milicias del PKK y en ese momento, en ese proceso, Asad al-Assad los cogió en un territorio que era de Libia y en una zona se estuvieron entrenando junto con las fuerzas palestinas. Lo que pasa es que a ver, que me queda en blanco, que en un momento dado Turquía reclama a Erdogan pues como líder del PKK y le amenaza a Siria con sanciones económicas y los amenaza también con recortes de agua, porque como he dicho es muy importante, Turquía amenaza muchas veces con cortar el agua a varios sitios porque tiene el grifo tiene 675 represas me parece actualmente en la zona del Kurdistán y en toda Turquía, y entonces tiene bastante control sobre el agua, y de hecho dice que a Rojava o a la Federación del Norte de Siria los tiene bastante seco porque deja pasar el agua con cuentagotas, ¿vale? Entonces Öcalan se tiene que ir de allí, intenta refugiarse en Italia primero, allí no consigue refugiarse, tampoco en la Unión Soviética, y consigue que le acojan en la Sudáfrica de Nelson Mandela, pero en el trayecto que va yendo hacia allá, pues en Kenia pues le cogen las operaciones, el ejército secreto, los agentes secretos de Estados Unidos, Siria, Israel, turcos, israelíes y tal, le drogan y se le llevan a Turquía y le meten en la prisión. En principio le iban a condenar a muerte, pero como por aquel entonces Turquía estaba intentando entrar en la Unión Europea, pues al final le conmutan la pena de muerte por una prisión permanente, ¿vale?, de por vida. Durante muchos años estuvo solo en esta cárcel prisión, ¿vale? Y voy a ir un poquillo más deprisa. Vamos a ver. En 1995, más o menos, el PKK ya había sufrido un cambio de modelo, abandona de su escudo los símbolos comunistas que tenían la bandera esta que ahora conocemos todos, que es la del PKK, que es la roja con la estrellita y el círculo amarillo. Antiguamente era pues la típica hoz y el martillo con unas palabras en Kurdistán y tal, y en 1995 pues ya abandonan esos símbolos, cosa que dicen que hasta 1999 dicen algunos que no se produjo el verdadero cambio ideológico en el PKK. El caso es que en 1995 ya estaban en las montañas, estaban hablando de que no habían conseguido nada mediante la confrontación directa con el Estado, habían rebajado bastante el nivel de agresión o de atentados contra el Estado, que en esa época murieron 40.000 personas, de las cuales solamente 4.000 pertenecían al ejército o a militares turcos. El otro resto eran prácticamente todos civiles y milicias kurdas, que es una cosa que Turquía siempre dice, no, murieron 40.000 personas, ya, pero ¿qué 40.000 personas murieron en ese enfrentamiento? Y bueno, en el año 1999, Öcalan entra en la cárcel y pues como se pone a leer y le piden un montón el abogado le va pidiendo libros y tal,
empieza a leer un montón de todo tipo de literatura y lectura política, y se encuentra pues con dos libros que le van a influenciar mucho. Uno es El sistema mundo de Wallerstein y otro es la ecología social o el municipalismo libertario de Murray Bookchin. Y a partir de esas lecturas principales y otras muchas lecturas, pues Öcalan empieza a hacer un cambio de mentalidad en el PKK, desde la cárcel y en el movimiento, y empieza a influenciar sus escritos en el movimiento kurdo. Sus escritos los llaman, por aquel entonces le llaman defensas, porque Öcalan la única manera que tiene de poder tener contacto con su pueblo es mediante supuestamente los escritos que le pasan los abogados, en el que él solamente puede escribir en turco y solamente utilizados para la defensa de su propia causa, ¿vale? Entonces él lo que hace es aprovecharlos para escribir, digamos, libros políticos y tal, y en el 2005 empieza a escribir el Confederalismo Democrático. Bueno, termina de escribir el Confederalismo Democrático. Antes de haber escrito el Confederalismo Democrático, en 1995 ya se empezaban a plantear que algo pasaba con el movimiento, de que las mujeres kurdas que estaban en el movimiento kurdo, o sea, en el movimiento del PKK, ya se daban cuenta que no solamente luchaban contra el Estado turco, también estaban luchando contra la misma dominación o marginación de sus compañeros de su mismo partido. Y entonces empezaron a intentar hacer un planteamiento y empezaron a separarse e intentar formar sus propias organizaciones políticas paralelas, porque decían que la única forma de hacer las cosas de una manera distinta era buscando sus propios diálogos y sus propios medios. Entonces Öcalan siempre les había ayudado y les había favorecido a este tema, y había mucha gente que estaba en contra de que se crearan organizaciones paralelas solamente de mujeres, y en el momento en que Öcalan es encarcelado, pues se crea un grave problema, porque hay muchos generales y comandantes kurdos que dicen que bueno, se acabó la historia, a partir de aquí vamos a dejarnos de tonterías, entre comillas, y vamos a volver todo el mundo a una organización central y a un solo mando. Las mujeres del movimiento del PKK insisten, y hay incluso un intento no, las detienen durante algunos meses en una cueva y tal, para ver si intentan cesar de su empeño, pero al final, como se dan cuenta de que ese empeño persiste y que les está perjudicando más que beneficiando, al final se decide que sí, que van a crear dos partidos, y entonces crean el PJK, que es otro partido, dijéramos de una manera, que es el partido el partido propio de los trabajadores del Kurdistán, pero en la rama solamente de mujeres, ¿vale? Actualmente, cuando alguien jura o dice, o sea, alguien jura obediencia, no va a decir al PKK, también lo tiene que hacer al PAD, ¿vale? Se tiene que jurar a los dos partidos, y todas las mujeres que están indirectamente en el PKK directamente pasan al PAD, y eso pasa en todas las organizaciones. Todas las organizaciones se han vuelto paralelas, y tanto cuando hay una organización mixta, siempre hay una paralela que es una organización propiamente de mujeres, y eso lo están haciendo en todos los sitios donde están intentando implantar el confederalismo democrático, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, lo que hacen es que todas las organizaciones tienen como mínimo un presidente y una presidenta, o una presidenta y un hombre, vamos, ahí son bicéfalas, y uno de ellos siempre tiene que ser un hombre y una mujer. Hay veces que son tres y puede ser más, pero vamos, como mínimo tiene que haber un hombre y una mujer en todo, que es una cosa bastante novedosa. Y luego, no solamente es eso, sino que
todas las decisiones políticas que se deciden en los comités tienen que pasar la autorización o el veto de las mujeres. O sea, como la mayoría de las decisiones influyen directamente en lo que va a ser en la política de influencia de la mujer, ellas deciden si esa política la aceptan o la vetan porque no la consideran discriminatoria, ¿vale? Y han creado sus propias organizaciones paralelas. Y a partir de 2003 y tal, ya se crearon las primeras organizaciones de milicias del IPJ y milicias propiamente de mujeres. El PKK le ha pasado lo mismo que al Ejército de Liberación Zapatista, que empezaron con un movimiento marxista-leninista y poco a poco, a través de la cotidianidad y de acercarse al pueblo y de vivir el día a día y de acercarse, pues bueno, pues han ido transformándose y dejando las vanguardias y haciendo una organización más de base o comunal. Y al igual que pasó en el PKK, las mujeres zapatistas pues también empezaron a armarse y empezaron a participar en las asambleas, y aunque el ejército zapatista es verdad que no tienen separación no están separadas por distintas entre mujeres, no hay organizaciones mixtas solamente de mujeres, sí que están casi a la par en puestos, digamos, de organización y tal. Y a partir de que la comandante Ramona, entre otras muchas, participara y se dirigiera al pueblo y fuera una cabecilla y tal, pues bueno, pues ha sido un lanzamiento muy importante tanto para el movimiento del confederalismo democrático como el zapatismo. El confederalismo democrático, voy a empezar un poquito a contar qué es el confederalismo democrático. El confederalismo democrático tiene tres patas importantes. La primera es la crítica al Estado. Ellos consideran que todos los estados no son capaces, la autodeterminación de los hombres y de las mujeres pasa por la capacidad de decidir si quieren un estado propio o no, pero que el Estado no garantiza, y al contrario, perjudica más que garantiza la libertad individual de las personas. Entonces, ellos consideran que la primera pata debe ser las organizaciones de base y lo basan en lo que ellos llaman la democracia directa, en la que las comunas son la fuerza más importante de capacidad y de decisión. Las fuerzas o los comités o las asambleas más superiores solamente sirven para la implementación, perdonad que me trapo un poco, y coordinación de lo que dicen las comunas. Nunca se imponen a las decisiones comunales. De hecho, hay veces que, por ejemplo, en alguna comuna se decide que las asallís, cuando entran a esa comuna, no tienen que ir armadas, y cuando entran a esa comuna dejan allí su armamento y en esa comuna van desarmados porque la comuna lo ha decidido así. O en esa comuna en particular se decide que el precio de la harina pues es inferior a la de otra, y siempre que se pueda se intenta más o menos cumplir los designios de esa comuna, lo que siempre intentan lógicamente que sea una decisión más o menos grupal. La forma de organizar las comunas es se intenta que por lo menos el 45% de las comunas estén hechas por las mujeres o participen las mujeres. Luego de ese 45% de las mujeres también se intenta que al menos un 10% de todas las organizaciones étnicas y religiosas o al menos un 10%, por pequeño que sea, estén representadas en la comunidad.
Y también se intenta que no haya un poder gerontocrático. O sea, quiere decir que la gente joven también esté representada y haya un 10%, un 15% de personas representadas también de la comunidad. Entonces, cuando hay un copresidente hombre que es árabe, la copresidenta mujer o el presidenta mujer, o al revés, no puede ser árabe, debe ser de otro tipo de etnia, ¿vale? Para intentar siempre compensarlo todo y siempre que intenten estar lo mayor representado posible todas las etnias y religiones. Ellos no tienen, en el confederalismo democrático, dicen que la separación del Estado y la Iglesia no es una separación natural, aunque sí que dicen que la religión debe quedar para una cosa interna, para una cosa a nivel familiar, y no debe ser una cuestión de diferencia política, ¿vale? No, en las asambleas no lo tienen como yo soy, o sea, aunque sí que reconocen la religión, intentan que esas diferencias religiosas no los separen, ¿vale? Otra cosa que hacen es que ellos utilizan un sistema que lo llaman TED-MIM, me parece que se llama, no me acuerdo exactamente y es que ellos tienen un sistema que lo llaman crítica, autocrítica y propuesta. Y entonces, cada vez que alguien porque siempre están debatiendo, pues utilizan ese sistema que primero se hace una crítica en el debate y luego se hace una autocrítica propia y luego se busca una propuesta que supuestamente de solución. Entonces hacen un corro y cada uno hace su crítica, su autocrítica y su propuesta para intentar que los debates no se tensionen y que sean de forma más crítica y que lleguen a un consenso. Luego, las comunas están formadas entre 150 personas, 200 personas más o menos, dependiendo también, claro, del volumen de la población, del pueblo que esté o de la zona donde estén implantadas esas comunas. Y luego, si hay más de 100, 150 personas, pues ya se crean más comunas, se suelen subdividir. Luego de esa comuna se pasa a barrio, a una asamblea de barrio, luego sería una asamblea de ciudad y luego sería la asamblea de cantón. En las asambleas de cantón, más que nada, lo que se está intentando es crear un contrato social de forma que tener unos mínimos, ¿vale? Y como digo, todo esto pasa también por el veto de las mujeres, que siempre tienen la última voz cantante, y no solamente lo hacen en las mujeres, sino quieren también, por ejemplo, que si hay una etnia religiosa también tengan sus propias organizaciones ellos. O sea, no solamente que se organicen las mujeres por un lado, sino quieren que todos los grupos étnicos minoritarios se reúnan y hablen sobre sus propias formas de intentar superar esa discriminación que sufren por el resto de ellos. Y bueno, luego otra pata muy importante es el feminismo, que a ellos no les gusta llamarle feminismo, lo llaman la liberación de la mujer. Ellos y ellas consideran que la mujer es la primera nación oprimida del mundo, que la dominación de la mujer justifica a todas las demás. Perdón, estoy un poco hostia. Y bueno, y a partir de superando esa dominación se podrán superar las demás dominaciones. Entonces, ellos y ellas, aunque siguen diciendo que el principal, o sea, que ellos ponen en primer lugar como objeto político, a la mujer, no quitan a la clase obrera como sujeto político importante, pero le priorizan como sujeto político a la mujer como primer ser de dominación, que ya digo que justifica a todos los demás. Ellas tienen una frase que dice que para acabar con el Estado hay que acabar con el capitalismo, hay que acabar con el Estado, y que para acabar con el Estado
hay que acabar con el... A ver, lo diré al revés, me estoy liando. Para acabar con el Estado hay que acabar con el capitalismo, y para acabar con el capitalismo hay que acabar con el patriarcado, ¿vale? Y entonces, ya digo que dan mucha importancia a esto. Dicen que tanto el Estado capitalista como el Estado patriarcal es una de las principales fuentes de injusticia y de separación de la sociedad, y para ello han creado, como he dicho, organizaciones paralelas para intentar superar esa frontera o superar esa discriminación, y también han creado una ideología nueva que la están intentando hace poco, bueno, que se llama Genealogy o Ciencia de las Mujeres. El Genealogy o Ciencia de las Mujeres lo que hacen es, como actualmente, hasta la actualidad, todas las ciencias y todo el conocimiento se ha basado en el sistema patriarcal. Ellas lo que quieren es hacer una vuelta a todo, a volver a repensar todos los sistemas que han llevado a esa dominación patriarcal, y no solamente lo hacen de una manera cientifista. Dicen que aparte de la ciencia, que ha sido patriarcal, eso también ha sido a causa de una filosofía patriarcal, a causa de un misticismo patriarcal y a causa de una religión patriarcal, ¿vale? Ellos, sobre todo Yalán y tal, dan mucha importancia a la época neolítica, en la que antes de que empezara los asentamientos humanos, y después de que empezaran los asentamientos humanos grandes, pues la organización era una organización de cuidados y eran organizaciones matriarcales. De hecho, en las primeras excavaciones que se han descubierto, las diosas que se encontraban eran diosas embarazadas, ¿vale? Luego ya después se cambió eso. Bueno, también no solamente lo dice Oyalán. Si habéis leído lo diré, el Calibán y la bruja de Sinidia Cederechi y más, pues hablan un poquito de ese cambio de mentalidad, de la religión, de un politeísmo, o sea, de varios, en la que había varios dioses y había dioses hombres, había dioses masculinos, a un solo dios, o monoteísmo, que era un hombre, ¿vale? Entonces ellos intentan, pues, repensar todo el conocimiento y toda la religiosidad, el misticismo y la filosófica, y bueno, y están creando hace poco, que hace 2 años crearon una academia solamente de Genealogy, y recientemente, precisamente, ha salido los primeros, ¿cómo se dice? Bueno, los primeros que han terminado la academia de Genealogy han terminado recientemente. Y bueno, en la educación, como he dicho, ellos le dan mucha importancia, y además dicen que la educación es una de las formas también de implantar y de adoctrinar y de imponer el sistema capitalista y el sistema patriarcal. Entonces dicen que hay que generar nuestros propios medios y nuestras propias... Entonces ellos lo que hacen es crear sus propias escuelas, sus propios medios de combatir el porque dicen que utilizando los medios del sistema no se va a conseguir acabar con el sistema. Bueno, es una frase bastante conocida, de que no vas a acabar, no sé si lo dijo una mujer racializada en Estados Unidos, que utilizando las herramientas del capital no vas a conseguir acabar con el capital, ¿vale? Pues ellos también la han tomado como suya, y entonces están intentando crear sus propias escuelas, sus propios medios de autodefensa. Y bueno, en cuestión de educación, pues lo que hacen es que tienen una educación holística, no intentan que no sea una educación por materias, quieren hacer una educación que es en el que, bueno,
sea por conjuntos, en el que el profesor exponga las materias, pero también se pueda debatir y los alumnos también, bueno, pues un poquito como lo que fue la escuela moderna, porque al fin de cuentas beben también mucho de, aunque ellos no se llaman o no quieren llamarse ni tanto el zapatismo ni lo Java, no quieren llamarse anarquistas, sí que es cierto que beben mucho de bueno, pues la autodeterminación, la lucha contra el Estado y tal. Al final pues sigue siendo, por lo menos para mí, me suena mucho a comunismo libertario, sinceramente. Y la forma de crear nuestros propios medios de difusión, que insisten mucho en crear sus propios medios de difusión y sus propios medios de escuela, pues suena también a mucho del mundo libertario, ¿vale? Y luego, en el tema de la autodefensa, dicen que la autodefensa es muy importante. Dicen que, claro, que el Estado tiene el monopolio de la defensa y que hay que acabar con el monopolio de la defensa del Estado, que tenemos que generar, y volvemos a lo mismo, nuestros propios medios de defensa. Igual que la rosa es bella, que pone ese ejemplo, y aún así tiene sus propias espinas para defenderse, igual que el ejército zapatista, ellos han creado una defensa no para atacar ni para invadir, sino para defenderse. De hecho, ellos tienen una frase que dicen que ellos no fueron a la guerra les vino a ellos, ¿vale? Y bueno, en el ejército zapatista hubo una manifestación muy importante, iban todos con un lazo negro en la punta de los fusiles y los fusiles de madera, diciendo que, claro, que era como símbolo de que ellos utilizaban las armas para defenderse y lo que no querían era atacar a nadie, ¿vale? Luego, también lo que utilizan el internacionalismo, y lo que hacen es, como he dicho, que en Oriente Medio pues hay sirios, hay caldeos, hay yazidís, y lo que quieren es que todos ellos estén representados. Y entonces, aunque han tenido muchas críticas, al principio sobre todo porque decían que querían kurdificar al resto de la población, incluso gente muy pro Assad y tal, criticaban que las escuelas solamente se utilizaban libros y literatura kurda y tal. Ellos han adoptado 3 idiomas principales, que es el kurdo, el árabe y el sirio, ¿vale? Y también en algunos sitios incluso utilizan el turcomano. En el Parlamento de la Federación Democrática del Norte de norte y este de Siria, de hecho, todos los representantes tienen la posibilidad de hablar en su propia lengua original. Y luego siempre, claro, lógicamente, pues se utiliza un traductor en varios, en el idioma kurdo o en el árabe, ¿vale? Para que todos lo puedan entender, pero no está negado ningún tipo de idioma. En cuestión de la justicia, bueno, no he hablado de autodefensa. Bueno, el sistema de autodefensa, bueno, pues hay 3 niveles prácticamente, que uno sería el nivel local, que serían las ANBAs, me parece, ABS, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, que son poco conocidos, pero aunque, como dijéramos, la policía municipal, lo único que está en el servicio de la comuna. La comuna son las que deciden cuáles son sus funciones, y todo el mundo puede acceder a eso después de un curso de 6 semanas, y lo que intentan es que después de un tiempo y todo el mundo haya pasado por esos cursos, que normalmente todos los tipos de cursos los suelen dar en 6 semanas, en todas las academias los suelen dar en 6 semanas, y que todo el mundo pase por esos cursos, y que poco a poco no haya necesidad de utilizar pues policía ni gente armada. Y luego serían las asayís, que son más conocidas, que son prácticamente la policía, dijéramos de una manera, de la ciudad, que son las que están en los checkpoints y son las encargadas un poco del control de la ciudad y de la gente que entra y sale, y un poquito pues, controlar un poco la paz y la buena armonía de la ciudad. Y luego serían las milicias de las IPG y PJ, que como he dicho son
milicias tanto en las HDP como en Sasallí. También hay mujeres, o sea, hay grupos solamente de asallís mujeres y hay grupos de asallí mixtos. De hecho, cuando hay un conflicto de género, las que acuden son las asallís mujeres, porque claro, los conflictos de género solamente los resuelven, o sea, si hay un conflicto de género, no dejan que participen los hombres en ese, o sea, hay un problema de que hay un hombre que maltrata a la mujer, o una padre que ha prometido su hija a un señor de mayor edad y tal, pues en ese tipo de conflictos aparecen las mujeres y luego tienen un sistema que lo que intentan es crear unos tribunales de paz y consenso que llaman, que lo que hacen es que intentan resolver todas las causas e intentar judicializarlas. Aunque es verdad que en los casos más extremos hay una especie de juzgado y que incluso existe la cárcel, lo que intentan es que la mayoría de los conflictos se resuelvan de una manera satisfactoria para ambas partes, llegar a un acuerdo, pues poniendo a las dos sujetas del conflicto y poniéndolos y hablando y llegando a un razonamiento y que sea una justicia compensatoria, que no me sale la palabra, ¿vale? Y con eso han conseguido prácticamente que el 80% de los conflictos que suceden, pues que se solucionen sin necesidad de llegar a un conflicto grave. Lógicamente, si ha habido un atentado o alguien ha matado a su hija porque fue violada por el Daesh y es un deshonor para la familia, que todavía por desgracia sigue ocurriendo, pues eso ya son cosas, sobre todo si son delitos de honor y de sangre, pues ya son cosas que o cogen a un miembro del Daesh que saben que ha hecho matanzas y tal, pues eso ya normalmente sí que los meten en la cárcel. Lo que pasa es que en la cárcel también, que igual que se supone que en la cárcel de aquí, que es una cárcel que se utiliza para reinsertar, o al menos eso dicen, debe ser una cárcel para reinsertar a la gente y reincorporarlas a la sociedad, ellos sí que lo llevan o intentan llevarlo a rajatabla dentro de sus posibilidades, intentan que ese encarcelamiento pues sea lo más digno posible e intentan pues razonar con él o con ellas y que lo que ha hecho mal, pues explicarle por qué está mal y bueno y educarla de forma que bueno, se dice que ha habido incluso casos de gente del Daesh que al final salieron de la cárcel y ayudaron a acoger incluso a más gente del Daesh porque ellos mismos comprendieron que lo que habían hecho estaba mal. En cuestión de sanidad, pues la sanidad que tienen pues es una sanidad muy precaria porque no tienen muchos medios, entre otras cosas porque en Siria y Assad eran los que tenían los hospitales y los médicos y cuando se fueron pues se quedaron un poquito descolocados con ese tema y aunque está la Media Luna Roja turca y alguna ayuda internacionalista, la sanidad que tienen es más que nada una sanidad de prevención y bueno, y tienen muchas carencias porque como he dicho están bloqueados por una zona entre Siria, Irak y Turquía, pues tienen muy poca capacidad de recibir medicinas y tal, y la verdad es que en ese aspecto está muy mal. En cuestión economía, pues bueno, pues intentan implantar una economía sobre todo de cooperativa, ¿vale? Y entonces para ello intentan que sea sobre todo basada en la ganadería y en la agricultura. Y lo que hicieron es que cuando se fueron en el 2012, que no lo he dicho, que se fue el ejército de Assad, para intentar proteger las ciudades más importantes de la invasión del Daesh. En 2012 pues ellos tomaron las ciudades e intentaron a partir del 19 de julio, también fecha bastante conocida para el mundo libertario aquí en España, pues proclamaron los cantones de la autodeterminación de los 3 cantones.
Lo que pasa es que, a ver, ¿por dónde estaba? Me he quedado en la economía, sí. Se fueron los grandes terratenientes sirios, y entonces esas tierras, esos grandes territorios, grandes terratenientes, de los que no se fueron, pues los repartieron entre el pueblo, y lo que han intentado es quitar el monocultivo, que sobre todo con el sistema de Assad eran el trigo, el olivo y el algodón, y en forma de monocultivo, con una agricultura de pesticidas y de grandes extensiones, y además lo que producían ni siquiera lo podían transformar. Por ejemplo, si ellos decían que era granada de Siria, ni siquiera ellos podían transformar y hacer pan. El pan, esa harina iba a Siria y luego allí lo molían y lo vendían el pan. Entonces, toda esa industria o pequeña industria de transformación del pan, de las aceitunas, incluso de las patatas fritas y jabón y cosas de esas, pues ha empezado a florecer en pequeñas industrias que también lo hacen de forma de que, si por ejemplo ya ven que están cubiertas las necesidades de molinos, pues que no se cree competencias. Y también eso lo controlan un poco las comunas, también controlan que no haya monopolio, no se creen acumulación de productos para no haya especulaciones. Y también empezaron a cultivar otro tipo de cultivo, empezaron a cultivar, intentaron hacer unos cultivos no tan intensivos y respetando la tierra, no utilizando pesticidas y plantando también de forma rotativa, cultivos rotativos, frutales, y intentando también cultivar otro tipo de cosas de forma que puedan ser autosuficientes con lo que ellos producen y no tengan tanta dependencia como era con el gobierno de Assad, que tenía una pauperización bastante grande. En el tema del petróleo, pues bueno, el Daesh explotó bastante petróleo de allí, pero lo hizo de una forma bastante fraudulenta, y ellos pues no tienen capacidad tampoco porque Estados Unidos tampoco les ha querido facilitar, porque como no es una política que les favorezca, de poner refinerías y tal. Entonces lo que hacían es que se lo vendían una parte al gobierno de Irak, y se lo vendían sobre todo, pero vamos, han utilizado el petróleo sobre todo pues para ellos mismos, para sus propios vehículos y para generadores de luz. Y no han comerciado mucho con el petróleo, entre otras cosas porque también sufren un bloqueo comercial. Si no sufren ese bloqueo comercial y no tuvieran esas carencias tanto de piezas como de refinerías, pues no sabemos por dónde hubiese tirado. Están intentando, sobre todo con la ayuda de los internacionales, pues generar sistemas basados en el regadío, utilizar abonos naturales como el compost, utilizar los propios orines almacenados para abonar el campo, y utilizar abonos naturales, porque entre otras cosas Siria utilizaba, como he dicho, pesticidas que no querían los turcos y que habían rechazado los propios turcos porque eran peligrosos. Se los vendían a Siria y los estaban utilizando en Siria. Y bueno, y un poquito así, no rechazan la propiedad de uso. Si alguien tenía una tienducha o tiendecilla o un pequeño terreno, no se la han quitado, le han dejado que siga con su explotación. Lo que pasa es que le integran dentro de ese sistema de cooperativas, y no puede poner el precio que le dé la gana, entre comillas, tiene que un poquito pues ir ajuste con el precio de lo que deciden las cooperativas. Intentan de esta manera socializarlo todo y crear pequeñas canastas básicas, pues para que a nadie le falte comida, porque también es verdad
que han, por ejemplo en Afrin, recibieron mucha población que huía de las guerras de Siria y de Turquía y tal, de enfrentamientos, y triplicaron y cuadruplicaron casi la población. Y luego aparte han tenido una economía de guerra, prácticamente el 80% de lo que de lo que sacaban era para economía de guerra, porque prácticamente desde 1912 pues han estado primero contra el ejército del Daesh, y ahora cuando por fin consiguieron no acabar con el Daesh, porque el Daesh no ha acabado, pero sí con el califato del Daesh, pues ahora ha empezado Turquía a combatirlos. Y eso en cuestión económica y ecológica. Y yo creo que más o menos he contado todos los distintos puntos. En Turquía, como he dicho, pues en el HDP ganó las elecciones, intentaron igualmente implantar el sistema del confederalismo democrático y se han encontrado con la posición directa de Erdogan. Y además, como ha visto que es un sistema que no es para nada un sistema utópico, sino que es un sistema, no es un socialismo utópico como dicen algunos, como decía el señor Marx, sino que es un sistema que funciona y que está funcionando en medida de sus posibilidades, que ya digo que están en medida de guerra, pues da mucho miedo tanto al señor Erdogan como a los demás estados de que ese sistema se pueda extender, y han intentado acabar con ello de todas las maneras. Empezaron primero con la operación Escudo de Éufrates. En esa operación intentaron que Rojava no pudiera unir los tres cantones, y fue la primera gran operación que sufrió contra el ejército o las milicias kurdas y el SDF, que es una organización de milicias kurdas junto con otras milicias árabes y tal, para defender la zona y la implementación de esas autonomías. Y porque Turquía, como se puede ver en varios documentales, que además hay dos documentales que os recomiendo si queréis verlos, que es el documental de Erdokistán y el documental de En el nombre del lucro, pues se ve claramente que estaba ayudando y financiando al Daesh. De hecho, Rusia en 1990, en el 2000, joder, se me va la cabeza. En el 2015, después de que derribaran un avión, sacó prueba de la complicidad que tenía Turquía con el ejército del Daesh y cómo les cambiaban armamento por petróleo. Y bueno, y como era un pasillo por el que pasaba, ese pasillo era por el que pasaban armamento y petróleo, y además no quería, Turquía bajo ninguna manera quería que se unificaran los tres cantones, pues mandó lo que primero mandó la primera fase de combate, que fue el escudo de Éufrates, para intentar impedir de cualquier manera justificando que querían hacer un pasillo para que pudieran huir y luego aparte para instalar allí todos esos refugiados que habían salido de la guerra de Turquía y de Siria. Y luego tuvo otro ataque más después, en el 2018, contra el cantón de Afrin, con el beneplácito de Rusia, que eran los que controlaban el espacio aéreo ruso y sin el cual no pudieran haber hecho nada, y también con el beneplácito de Siria, que tampoco es que dijera monjes que pusieron una gran oposición a esa invasión por parte de Turquía, con bombardeos y con parte de los mercenarios de milicias pro-yihadistas, que eran los que prácticamente combatían a pie, junto con el bombarderos sirios. Y de hecho luego se veían imágenes, como estuvo contando esta mujer, en las que se veía claramente que utilizaban los mismos métodos que utilizan el Daesh, de cambiar
la cultura y implantar el sistema turco, el Sharet, cortar las cabezas a todo el que se negaba y otra vez las mujeres en casa y romper todo el tipo de organizaciones, apoderarse de las casas y expulsar a los kurdos, y crímenes y todo eso. Y luego en el 2019, también en octubre, el 9 de octubre, después de una traición evidente de Estados Unidos, en las que primero les dijeron que querían hacer un cordón de seguridad para que Turquía supuestamente no estuviera a salvo de los terroristas, que es una cosa bastante curiosa, pues como la Federación del Norte de Siria sabe que sin el apoyo aéreo de Rusia y sin el apoyo aéreo de Estados Unidos están vendidos, pues cedieron y se retrasaron 30 kilómetros, abandonaron los puestos de defensa que tenían y todas las instalaciones que tenían puestos y se retrasaron 30 kilómetros. Y después de que prácticamente hicieron eso, Trump tuvo una llamada al teléfono con Erdogan y lo dejó vendido. Entonces hubo unos cuantos días en el que Turquía tuvo mano ancha para hacer lo que le dio la gana y estuvo bombardeando a diestro y siniestro y atacando población civil kurda y provocando un desplazamiento de 300.000 personas. Y luego Estados Unidos dijo que iba a castigar a Turquía con sanciones económicas y tal, pero luego como hubo un proceso de unos días de paz, le sirvió a Estados Unidos pues para decir, bueno, no, es que al final hay un pacto de paz y les quitó la sanción porque estaba claro que estaba pactadísimo. Y se cambió de pasar a hacer patrullaje con Estados Unidos a pasar a hacer un patrullaje con Turquía, que es la situación en la que estamos actualmente, con Rusia, que es la situación en la que estamos actualmente. Luego también hay una fase de diálogos entre Siria y la Federación del Norte de Siria, en la que ya veremos por dónde termina. Hay un principio de acuerdo de 10 puntos también, en la que se pide el reconocimiento de la Federación del Norte de Siria, se pide el reconocimiento de las milicias kurdas en sus zonas y se pide, claro, que la protección de esas zonas de seguridad, que no puedan entrar Turquía, porque Turquía tiene una clara fijación en acabar con el sistema de la Federación Democrática del Norte de Siria, porque no quieren que ese modelo se extienda a sus fronteras, porque como he dicho ya es una cuarta parte de la población kurda, perdón, turca, es kurda, e incluso ha utilizado armas químicas. Eso lo saben perfectamente la ONU. Es más, en septiembre ya Erdogan tuvo la cara dura de llegar y decir que quería hacer entrar en Kurdistán y hacer un cambio demográfico y instalar allí población afín árabe a él, y la ONU pues como que tampoco ha puesto ninguna pega en ese proceso, y actualmente está el ejército la Federación Democrática del Norte de Siria están en ese proceso, y a ver un poquito por dónde salen las cosas. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis preguntarme alguna cosa que me haya podido dejar o añadir alguna cosilla. No sé qué os habrá parecido. ¿Cuánta población aproximadamente puede estar experimentando el confederalismo democrático? En principio, la población que puede estar implementando el confederalismo democrático en Siria, dices. En general, en cualquier sitio. Pues eso es difícil de saber, porque ten en cuenta que, por ejemplo, en el Kurdistán turco están perseguidísimos, y por ejemplo las academias de Gimbiology y tal se hacen en la clandestinidad. La mayoría de los alcaldes y coalcaldesas del HDP están en prisión. Periodistas kurdos
un montón. Entonces, no sé, si en el general son entre 35 o 45 millones de personas en el Kurdistán, pues yo creo que por lo menos intentando hacer el confederalismo democrático o participando de lo que podría intentar decirse el confederalismo democrático, es que hayan 25 millones de personas o así. Lo que pasa es que en Siria ponle que sean 4 o 5 millones de personas, porque en Turquía prácticamente es un modelo, no es un modelo, tienen que convivir con el Estado, no pueden implantar sus políticas como ellos quisieran, ya digo, en cuantito que intentan hacer cualquier implantación de lo que es el confederalismo democrático, enseguida entran y meten a los alcaldes y las alcaldesas en las cárceles y si hace falta, pues entran en las ciudades y matan a quien sea. Y vamos, más o menos eso es lo que te puedo contar. En Irán, pues también hay un proceso, lo que pasa es que el Estado iraní es muy represor y en cuantito que hay cualquier intento de rebelión y tal, pues enseguida los encarcelan o se los cargan. Entonces, aparte de que es un estado que es muy dictatorial y no se sabe mucho qué es lo que está pasándose ahora mismo. Ahora mismo hubo en Irán hubo manifestaciones, ha habido 1.500, 1.600 muertos y dicen que es por culpa de las subidas alcistas del petróleo, pero no solamente es eso, hay muchas más causas y entre ellos se sabe que mucha de la población que ha muerto en esas manifestaciones eran kurdos o procurdos, eso sí se sabe, ¿vale? Rojava sería la zona. No, Rojava. El Rojava es la zona que mejor lógicamente han podido implantar el sistema y llevarlo adelante, como he dicho. Es la zona también donde se ha bombardeado últimamente, donde Turquía ha sobrepasado Efectivamente. la raya para bombardear esa zona. Sí, bueno, ya he dicho que han sufrido 3 procesos. El primero fue el del escudo del Éufrates, después fue el de Afrin, que fue el año en 2018, en marzo del 2018 acabó, y luego ha sido recientemente el de los otros, la otra zona, que han hecho que quieren ellos hacer una zona de seguridad, dicen, de 180 kilómetros de largo, me parece, y 30 de ancho, ¿vale? Y no sé, si queréis hacerme alguna pregunta más. ¿Y tienes contacto con gente libre en Rojava? ¿Cómo? Sí, tienes contacto, ves... Hombre, hay compañeros que están allí en Rojava y nos van comentando. De hecho, hay un compañero que no sé si conocéis, está haciendo cada cierto tiempo hace una crónica de 4 o 5 minutos joder, ahora no me sale, el ANF, ¿vale? Y las está haciendo grabadas y las cuelga ahí en ANF, ¿vale? Y cuenta un poquito qué es lo que está pasando. Que al principio se siguió bastante lo que es la guerra y lo que están haciendo allí Turquía, pero ahora mismo está bastante... que eso es la cosa, han bombardeado y han atacado zona kurda y lo que han conseguido es, más que nada, aparte de crear un desplazamiento de población muy importante, han conseguido precisamente que surja otra vez de nuevo fracciones del Daesh y liberar fracciones del Daesh. Porque los kurdos de Rojava tenían encarcelado a un montón de yihadistas, mujeres y hombres yihadistas, y además llevaban diciendo a Europa que a ver si se hacían cargo de sus nacionales y los juzgaran allí en sus países, porque ellos no tenían ni capacidad ni medios tampoco, ni querían hacerlo, claro. Y Europa se ha negado siempre, porque claro, meter gente yihadista en sus cárceles es peligroso, porque pueden crear más facciones dentro de las cárceles que se generen más, porque es uno de los campos donde más gente ha salido de yihadistas, sobre todo en las cárceles de Irak. Y entonces no quieren llevar gente yihadistas a sus territorios porque podrían ser
crear incluso ser el campo de cultivo para más yihadistas. Y lo único que querían era llevarse los niños. Las mujeres y los hombres decían que los quedáis vosotros y tal. Incluso ha habido casos muy claros en los que ha llegado el ejército turco y ha bombardeado zonas en las que había prisiones yihadistas y los kurdos han visto forzados prácticamente a soltarlos, porque dicen, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos que se mueran aquí o los soltamos? Porque han atacado convoyes de la Cruz Roja siria, o sea, de la Cruz Roja kurda, han atacado depósitos de agua, han quemado campos de trigo, o sea, que es que han hecho una guerra totalmente sucia. Y yo digo, han atacado también con armamento químico. Hace poco salía también que en Suiza se había demostrado que por prueba de que estaban utilizando fósforo blanco en los ataques utilizados contra la población kurda, que mayoritariamente civiles. ¿Vale? Y bueno, están haciendo una guerra totalmente sucia y lo que están haciendo, de hecho, es liberar con esos ataques gran parte de los kurdos y crear nuevas células yihadistas. O sea, que más que ser una guerra contra el terrorismo, lo que están haciendo es una guerra a favor del terrorismo, ¿vale? Por parte de Erdogan. Erdogan luego aparte tiene una cosa de que tiene chantajeada a Europa con la migración siria y de la zona de Oriente Medio, diciendo que la va a liberar y que la va a soltar en Europa, la va a dejar pasar, a pesar de que Europa le ha pagado ya parte de los 6.000 millones que le dio la Comunidad Europea a Erdogan y a Turquía para mantener ese flujo migratorio allí, vamos, para que no... Vamos, que le dé un chantaje de dinero. Y luego aparte también tiene un poco chantajeada a Rusia y a Estados Unidos, que a veces le dice a uno que le va a comprar, bueno, de hecho le ha comprado misiles a Rusia, unos misiles que sirven para atacar o para atacar aviones americanos, y también ha dicho que se quiere hacer la cooperativa de Shanghái, el mercado, como dijéramos, de la OTAN, Rusia, China y tal, el Tratado de Shanghái. También ha pedido formar parte de ese Tratado de Shanghái y están, pues bueno, pues jugando un poco con, ahora favorezco a Estados Unidos y ahora favorezco a Rusia, porque es un agente geopolítico muy importante allí y lo mismo le dice a Turquía, y de hecho le ha comprado misiles a Rusia, como dice que le va a comprar armamento a la OTAN, porque hay que tener en cuenta que Turquía en realidad pertenece a la OTAN y dicen que es el segundo ejército más importante de la OTAN, que es una cosa que no he dicho, ¿vale? Entonces, que el segundo ejército más importante de la OTAN compre contramedidas rusas, pues es un poco raro. De hecho, Estados Unidos ha planteado sacar el armamento nuclear que tiene de las bases turcas, porque no se fía mucho ya del socio turco, ¿vale? Y están un poquito ahí con esos juegos geopolíticos. Y bueno, si queréis hacerme alguna preguntita más o alguna cosa. Y a xente ali está ten un certo tipo de esperanza ou é todo xa pesimismo? Hombre, la esperanza nunca se pierde. Y ellos ahora mismo la esperanza que tienen es llegar a un acuerdo con, sobre todo la gente de Rojava, pues con la República Árabe Siria y el señor Assad, y tener una especie de reconocimiento, como he dicho, de esa federación y poder, en medida de lo posible, seguir implementando sus políticas de forma autónoma. Como he dicho, yo no sé si lo he dicho, pero vamos, ellos no buscan el enfrentamiento directo con el Estado, lo que buscan es poco a poco ir suplantando al Estado y ir creando sus propias
gestiones y así poco a poco ir desplazando las funciones que hace el Estado para poder, pues un poco como es el municipalismo libertario. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el municipalismo libertario no se contempla los partidos, a no ser que sean a nivel municipal, y sin embargo en el HDP sí que se presentan a generales, a elecciones generales, ¿vale? Pero vamos, buscan un poco eso, ir generando poco a poco sus propias gestiones y tal, y ir desplazando al Estado, de forma que no necesiten del Estado y puedan ellos mismos pues gestionarse, ¿vale? Entonces lo que intentan es un reconocimiento y que poco a poco el resto de la sociedad kurda y el resto de Oriente Medio se den cuenta que es un sistema que funciona y rechacen de cara al Estado. No buscan el enfrentamiento al Estado, pero si el Estado les va a intentar quitar esa autodeterminación, están preparados para defenderse, un poco como los zapatistas igual, ¿vale? Y nada más. No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta o lo dejamos aquí. No sé qué hora es, porque yo es que me enrollo... Perdona, no te he oído. Sí, que hace unos meses vino Hussein, la situación que nos escribía pues era bastante... Bueno, había muertos bombardeos y era bastante pesimista ella. Yo creo que es un poco como así, ¿no? Es un poco pesimista porque el señor Erdogan está encabezonado en atacar. Lo que pasa y encargarse en toda la región de la Federación del Norte y Este de Siria. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay varios actores políticos y un actor político muy importante es Rusia. De hecho, ahora mismo están haciendo patrullajes conjuntos con Rusia y ahora mismo hay unos enfrentamientos entre Turquía y Siria en la zona de Idlib. Y Rusia está diciendo que no existen esos enfrentamientos. No sé exactamente, es que es una zona muy conflictiva y no sabemos muy bien qué, porque ahora también está sufriendo un impeachment de esto que dicen y ya veremos si en las próximas elecciones vuelve a salir o no vuelve a salir y qué política decide Estados Unidos poner, porque claro, allí en realidad los que mandan, por decirlo de una manera, y esa es la puñetera realidad, Rusia y Estados Unidos, que son los que controlan el espacio aéreo y los que deciden, porque está claro que las milicias kurdas son capaces de enfrentarse, o por lo menos han sido capaces de enfrentarse al ejército turco siempre y cuando lo intentan hacer por tierra, porque bueno, por la orografía les favorece y tal. Lo que no pueden es enfrentarse ni a los drones turcos, ni a los bombarderos turcos. O sea, por ahí ya sí que cuando meten ese tipo de armamento, pues ahí están vendidos. Y entonces si Rusia les sirve de tapón, porque también Rusia es el aliado supuestamente de Siria. De hecho, Rusia entró en la guerra siria como aliado de Siria. Entonces sería un poco también que ocupara Turquía esa zona siria, sería muy fuerte. Lo que sí que está que les parece bastante evidente es que la franja esa de seguridad seguramente se va a turquificar y se va a arabizar, seguramente. Que son también las zonas más cercanas a las principales provincias de ciudades de los cantones kurdos. Entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa. Y nada más. Si lo queréis lo dejamos aquí. Si no tenéis ninguna pregunta ideológica o política, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Vale, pues nada.